Hola, amados hermanos de la Iglesia Unción de Guerra y todas las personas que nos siguen a través de las redes. Un abrazo fraternal de mi parte, Pastor Fernando Cascante. Eh, por la misericordia de Dios, esta semana me toca a mí dar la palabra y es una gran bendición que Dios nos permita anunciar las nuevas de salvación, pero no iniciamos sin antes poner este tiempo en manos del Señor. Bendito y soberano Dios, en este día te damos la gloria, el honor y la majestad. Te damos gracias por tanto y tanto amor. Te pedimos, Señor, bendiga de una forma especial a esa persona que nos está viendo por este medio. Te pedimos, Padre, igual que esta palabra sea en su vida de gran edificación. Y como siempre te pedimos, bendito y soberano Dios, que esta palabra sea en sus vidas más un hacer que un oír, porque cuando hacemos esa palabra, Señor, muchas personas se benefician, Padre. Te damos gracias porque tú eres fiel, verdadero, y todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la palabra que me corresponde para esta fecha es: la cosecha es mucha, ¿dónde están los obreros? Y la cita con la que iniciamos esta palabra está en Mateo, en el capítulo 9, en los versículos del 37 al 38. Y dice así, leo para ustedes: en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Espiritualmente, la cosecha es el resultado de nuestras acciones, pensamientos y creencias. Es el fruto que recogemos como consecuencia de nuestras acciones. Qué buena definición, ¿verdad?, de lo que es la cosecha. Y es un hecho, ¿verdad? Nosotros, no sé si que me estás viendo has sembrado en algún momento, y nosotros vamos a recoger de acuerdo a lo que sembramos. Si sembramos culantro, bueno, el Señor nos da culantro, ¿verdad? Si sembramos maíz, el Señor nos dará los elotitos y ahí tenemos maíz. Es muy bueno esto de la cosecha, porque nosotros vamos a cegar conforme a lo que sembramos. Gálatas 6:7 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto es lo que me decía el Señor desde el principio: ¿qué estamos sembrando? Porque si nosotros sembramos bien, recogemos bien. Si sembramos mal, vamos a cosechar mal. Jamás nosotros vamos a sembrar maíz y vamos a recoger frijoles. Jamás vamos a sembrar culantro y vamos a recoger lechugas. Nosotros vamos a recoger lo que sembramos. Entonces es muy importante esto, porque nos podemos hacer una pregunta: ¿qué estamos cosechando? Porque de acuerdo a esa definición, si sembramos amor, compasión, si somos de actos positivos, vamos a cosechar bienestar, vamos a cosechar cosas buenas, ¿verdad? En la Biblia hay leyes y he aquí algunas. Dice la palabra: cosechamos lo que sembramos. Otra ley dice: podemos cosechar para la carne o para el espíritu. Y la tercera dice: la cosecha se realiza en temporada adecuada. La cosecha requiere perseverancia. Y quiero hacer énfasis en estas leyes, porque, bueno, ya empecé con lo que cosechamos. Nosotros vamos a recibir de acuerdo a lo que nosotros cosechamos. No podemos tratar de cosechar mal y recoger bien. Si recogemos bien, siempre vamos a recoger bien, ¿verdad? La otra parte dice: podemos cosechar para la carne o para el espíritu. Este es todo un tema en el libro, en Pablo. Pablo nos habla de la contienda entre la lucha entre el espíritu y la carne. Y si nosotros estamos haciendo cosas en la carne, lo que vamos a recoger son problemas, son enfermedades, son cosas negativas, porque nosotros tenemos que tener claro quiénes somos, si somos carnales o somos espirituales. Por lo tanto,
Si nosotros sembramos en las cosas espirituales, vamos a recibir bendición espiritual. Si tú lo que haces es orar, si tú lo que haces es ayunar, si lo que hacemos es bendecir a otros y así sucesivamente, vamos a recibir una gran bendición espiritual. Y esto lo tenemos claro los que trabajamos para el Señor y hemos definido nuestra vida para Él, que nosotros lo que estamos cosechando espiritualmente lo hemos de recibir. Tal vez no aquí en esta tierra, porque pues aquí es difícil, pero no es necesario, ¿verdad? Porque nosotros, como dije en una ocasión, al que tenemos que agradar es a Dios y no a los hombres. Y esto de la cosecha que se realiza en temporada adecuada, bueno, los agricultores tienen las estaciones del año bien marcadas, ¿verdad? Aunque últimamente se ha cambiado mucho las estaciones, pero ellos saben el producto que tienen y cuándo lo tienen que sembrar para tener una fecha exacta de cuándo lo cosechan, porque ese va a ser el mejor tiempo para vender ese producto. Entonces, qué importante es que nosotros sembremos en el tiempo adecuado. Y este es el tiempo más adecuado para nosotros sembrar. Este es el tiempo en el que el Señor te trajo y me trajo para nosotros dar las buenas nuevas de salvación. Disculpen. Entonces, como decía, este es un gran tiempo para cosechar y cosechar almas. Es a lo que me refiero, ¿verdad? Es ir y hablar de nuestro Señor y que la gente entienda cuánta bendición es venir a Él. Y la última decía, la cosecha requiere perseverancia. A veces no es solamente una vez que hay que hablar, a veces hay que hablar varias veces, a veces no solo una vez hay que ir varias veces, hay que perseverar, porque el Señor va a seguir ese plan que puso para ti en esa persona. Pero si de repente dejamos a esa persona ahí, nada más con las primeras palabras, y no le damos el crecimiento que necesita, pues entonces no está la obra hecha. Dice Mateo 28, que nosotros, que es hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es todo un proceso, no todas las personas llegan a la primera, a los pies de Cristo, pero si nosotros perseveramos podemos ver los resultados, eso lo tengo muy claro. Hoy tengo una pregunta, ¿qué estamos haciendo? Para ver, esa pregunta va en varios sentidos, ¿qué estamos haciendo? Reflexionemos qué hacemos, qué es lo que hacemos nosotros, a qué le damos prioridad, dónde están tus prioridades. ¿Qué es lo que realmente me preocupa? Porque te voy a decir que si lo que te preocupa es estar siempre pensando en lo que no tienes, en lo que tienes, eso no es lo que nos debe preocupar. Nos debe preocupar tener una vida delante del Señor santa. Dice la palabra que Él vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Nosotros no podemos estar preocupándonos por cosas que no, que ya el Señor tiene el control de todo. Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué es lo que me estresa en este tiempo? Esa palabra cuando yo tenía mis primeros años o era un jovencito ni se usaba, ¿verdad? Pero hoy todo es un estrés. Hoy la gente por todo se estresa, por todo pega gritos. Hoy en este tiempo eso es algo como muy común en las personas. Y el problema es que cuando yo vivo estresado, estreso a los demás y eso es un cansancio para la gente, eso es un cansancio porque usted termina estresando a la otra persona y tenemos que tomar una decisión. Nosotros cuando tomamos la decisión de venir a los pies de Cristo, Él nos hizo libres y ese es un problema que tiene hasta el mismo Hijo de Dios que todavía vive en esclavitud. Él nos hizo libres, eso del estrés no puede ir con un cristiano, tenemos que dejar que todo fluya a través del Espíritu Santo. El tiempo del Señor es un tiempo perfecto. Nada viene sin que Él lo apruebe. Ni una hoja, dice la palabra de Dios, de un árbol se mueve, si no es la voluntad del Señor. ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué estresarnos? Eso no está bien. La otra pregunta, ¿cuánto tiempo de ocio tengo? Yo te pregunto,
¿Qué haces con tu tiempo libre? Hay un tiempo libre ahí en el que normalmente en este tiempo la gente usa los teléfonos en grandes cantidades de tiempo y eso lo único que hace es, para mí, es contaminar porque las redes sociales y todas estas cosas, aunque tengan cosas buenas, tienen mucho de malo y es bueno que el pueblo de Dios vaya tomando en cuenta esto. Nosotros no podemos estarle regalando el tiempo a un teléfono, a un televisor. Nosotros tenemos que entender que el tiempo es un tiempo especial para el Señor. Y la pregunta que sigue es, ¿cuánto es mi tiempo devocional? Y va correlacionada a la anterior. ¿Cuánto tomas para agradecerle al Señor tantas y tantas bendiciones que te da día a día? ¿Cuánto tiempo oras en acción de gracias? ¿Cuánto tiempo oras pidiéndole esas peticiones, tal vez no tuyas, sino por los demás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es el tiempo que tú tomas para el Señor? Es la pregunta. Igual, ¿cuál es el tiempo de oración? El tiempo de oración es muy, muy importante, ese tiempo en el que te metes al lugar secreto y empiezas a buscar la presencia de Dios y Él en su inmensa misericordia viene y te abraza y te dice, hijo mío, ¿verdad? Qué importante es que nosotros tengamos esos tiempos de oración en todo momento. Por aquí hay algo que me dice, ¿cuánto tiempo diezmo al Señor? Si el 10% es el diezmo que nos pide el Señor, yo debería mínimo darle 2 horas 40 al Señor, de 24 horas que tiene el día. Y yo te pregunto, ¿estamos dándole ese tiempo? ¿Vivimos en comunión con el Señor? El Señor dijo que en los últimos tiempos los días se acortarán. Y es una realidad, pero quiero decirte que el día sigue teniendo 24 horas. La semana tiene 7 días, el año tiene 12 meses. Entonces, ¿cómo es esto? Lo que sucede es que estamos tan ocupados y preocupados que no nos alcanza el día para preocuparnos más y de repente lo más importante que es la obra del Señor la tenemos de lado. Entonces, entre todo esto que te he dicho, nosotros tal vez no hemos canalizado el tiempo que tenemos. Bendito Dios, porque yo sé que esto es importante para tu vida. Ese tiempo que tenemos, hace, hace muy poco, yo era un joven de 18 años, hace poco yo andaba en los placeres del mundo, hace poco, ya hoy estoy en una edad sumamente avanzada por la misericordia de Dios que me ha dado largura de días y bendigo al Señor porque estos últimos años, delante de su presencia, lo que más me gusta hacer es esto, hablar de Él y decir cuán grande es el Señor en mi vida. Entonces, no nos preocupemos por lo que pasa, no nos preocupemos, o sea, ocupémonos, pero no nos preocupemos, el Señor tiene el control de todo, el Señor es el que maneja, Él sabe, dice la palabra de Dios que Él sabe lo que le vamos a pedir antes de que se lo pidamos, Él sabe qué va a pasar, nosotros solo tenemos que decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. En cuanto a esta cita bíblica de Mateo 9, es lamentable el montón de objeciones que ponemos para hacer la obra de Dios. El tiempo. No tengo carro. No estoy capacitado. Y en esta me llamó mucho la atención. No estoy capacitado. ¿Acaso no dice la palabra que el Señor al que llama capacita? ¿Acaso no te ha sorprendido cuando empiezas a hablarle a algo y fluye la palabra de una manera especial? Porque eso es lo que el Señor hace. El Señor nos capacita. El Señor, cuando pone a alguien para que le hablemos, Él nos va a dar la palabra que esa persona necesita. Hay una excusa muy grande que dice la gente no quiere oír. ¿Y qué de los que están predestinados antes de la fundación del mundo? Si el Señor te puso a hablarle a alguien, es porque esa persona tenía que recibir ese mensaje en ese momento, en ese lugar, ya fue predestinado y tú fuiste la persona que el Señor escogió para que le hablaras a esa persona. Este mensaje de Mateo 9 nos dice que Jesús recorría las ciudades y aldeas, enseñaba en las sinagogas, sanaba enfermos. Y podrías pensar, yo no tengo el don de sanidad,
Pero hoy te pregunto, ¿le has pedido al Señor que te revele el don que tienes para ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo? Jesús tenía compasión por las multitudes y así sucesivamente, cuando nosotros podemos hablar con el Señor y decirle que nos diga cuál es el don que tengo y empiezo a ejercerlo, qué maravilloso, porque esto es para el cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios que los dones son irrevocables. Lo que el Señor te dio no es para ti, es para ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo. Hoy le estoy hablando a ti, a una persona sencilla que no tiene aire de grandeza, que entiende que el único grande es el Rey de Reyes y Señor de Señores, a una persona que está entendiendo con un vocabulario directo qué es lo que tiene que hacer, qué es a lo que el Señor lo ha llamado. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos claros. Nos vamos a ir a esta cita bíblica, Romanos 10, 14, 15. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Perdón. Qué hermoso, ¿verdad? Esta cita bíblica, porque nosotros no podemos pretender que alguien conozca al Señor si no le hablamos. Nosotros no podemos pretender que crean en el Señor si no les hemos hablado del Señor. ¿Cómo pueden creer si no nos animamos nosotros que ya hemos conocido de Él a hablar de las maravillas que Él hace? Si no les predicamos. Entonces, nosotros la iglesia tiene en esta cita bíblica tiene un tremendo compromiso, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Hoy esta palabra te estamos enviando a dar las buenas nuevas de salvación a los que no han oído, ¿verdad? Y dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian las buenas nuevas. Esa es la paz que dice la palabra de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y este es el medio que nos da el Señor para predicar su palabra. Y si no lo hacemos, también vamos a dar cuentas. Nosotros no fuimos llamados para estar ahí nada más siendo bendecidos nosotros. Nosotros a través de la palabra tenemos que bendecir a aquellos que no conocen. Si profundizamos en la palabra obrero, tenemos a alguien que no es muy hábil. O sea, es una persona que no tiene estudios, tal vez, que no tiene algo especial como científico, un cirujano. No es famosa esa persona, es alguien que le dice al Señor, heme aquí, envíame a mí. Perdón. Esta es la razón por la que hay pocos obreros. Lamentablemente, en estos tiempos, hasta en la iglesia, se ha levantado un espíritu de soberbia y al poco tiempo de estar congregándose se cree que soy el mejor predicador, el mejor cantante, el mejor maestro, y esto lo lleva a estas personas a su propia destrucción espiritual. Y es tremendo, ¿verdad? Porque los celos ministeriales es algo que va por doquier. En las iglesias, especialmente donde son iglesias muy grandes, el cantante, el que cree ser cantante, dice, yo canto mejor que ese que está ahí en el altar. Y así sucesivamente cada una de las bendiciones. Pero mira lo que nos dice Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en el amor. Sobre todo humildes, debemos de dar la palabra a todos y a todas. Y cuando haya la posibilidad, hasta los que nos han hecho daño, dice, soportaos unos a otros. Sí, sí, porque muchas veces nosotros hacemos al lado al que nos ha ofendido o al que nos ha visto mal y no, más bien ese es el que más necesita de que le hablemos. Si él no recibe la palabra, eso es otra cosa, pero nosotros debemos de hacer el intento, ¿verdad? Si queremos ver un verdadero obrero, veamos a Pablo. Pablo nos dice ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 21, el versículo 10 al 13.
Y nos dice, y permaneciendo nosotros allí, algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo, que viniendo tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán a los judíos en Jerusalén, el varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Pablo fue puesto a prueba por el Espíritu Santo por medio de Agabo, pero él estaba dispuesto a morir por el nombre del Señor Jesús. Quiero hacer un énfasis en esta palabra de Pablo, porque en algún momento me he preguntado qué va a pasar cuando vengan cosas tan terribles como la persecución de la iglesia, que no está nada largo y en muchos lugares ya se está dando. ¿Qué va a pasar? Ahí se va a saber quiénes de verdad están del lado del Señor, quiénes están dispuestos a morir por el Señor, porque hay una palabra que nos dice, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, vive Él en mí. Y si Él vive en mí, yo puedo morir por Él, porque yo tengo una promesa de vida eterna, yo tengo un galardón. Y esta carne un día va a ser destruida. Yo no tengo por qué estarme cuidando para vivir más años. Si el Señor en su inmensa misericordia nos va a permitir que nosotros tengamos un conflicto de tal grado hasta la muerte, el Señor sabe por qué es y nosotros tenemos que ser obedientes hasta el final. Mira lo que nos dice Hechos 20, 22 al 24. Ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Ahí me voy a quedar en ese capítulo 22 porque no seamos como Jonás, que no quería ir a Nínive. Cuando el Señor te manda a un lugar, tienes que ir. No pongas objeciones, el Señor sabe por qué te está mandando a ese lugar. Dice el 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Esto lo sabía Pablo, esto lo sabía, que iba a vivir de todo eso. No solo estas prisiones, que nos dice esto y tribulaciones, él iba a vivir naufragios, él iba a vivir hambre, él iba a vivir cárceles, él lo tenía claro, pero por el amor a Cristo él lo hacía, ¿verdad? Dice el 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibe el Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, la gracia de Dios sobre Pablo, y Pablo dando la gracia de Dios a aquellas personas a las que no le conocían, y sin ningún temor, aún sabiendo que iba a vivir todo ese tipo de conflictos, Pablo siguió hacia adelante. Pablo nunca dijo no, él siempre fue donde el Señor lo llamó, y hoy nos está hablando el Señor que nosotros debemos ir donde Él nos llama, donde Él nos necesita. Aquí podemos ver al apóstol que el propósito de su vida es estar dispuesto a sacrificar todo hasta su vida con tal de cumplir la misión de predicar el Evangelio. A nosotros no se nos ha exigido todavía cosas para predicar el Evangelio. Hoy todavía estamos en un tiempo hermoso que podemos hablar sin ser perseguidos, sin ser menospreciados, sin ser muertos por el Evangelio, pero no lo estamos haciendo ahora como debería de ser. Imagínate cuando venga esa persecución. Ok, pero dice la palabra también que existen los malos obreros. Filipenses 3:2, guardaos de los perros, guardad de los malos obreros, guardaos de los militadores del cuerpo. Lamentablemente, en este tiempo hay muchos que son militadores del cuerpo. En algunas versiones dice guardados de los perros. Sí, es lamentable que en las iglesias nos encontremos personas que en lugar de extender el reino de Dios lo detienen.
de muchas maneras, chismes, divisiones, cuentos, murmuraciones y muchas cosas más. ¿Y quién crees que está detrás de todo esto? ¿Quién crees que es el que hace estas cosas? Porque la iglesia es un lugar en donde nosotros llegamos a congregarnos, donde llegamos a recibir, donde llegamos, pero es para dar también, no podemos guardarnos y mucho menos ir a hacer división a un lugar donde se proclama el nombre de Dios. Mira lo que dice Ezequiel 34 del 2 al 10. Dice, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová, el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños, coméis la grosura y os vestís de lana y la engordada desgolláis, mas no apacentáis las ovejas. Paro ahí en el versículo 3. Esto sucede lamentablemente. Hay lamentablemente muchas personas que se están viendo beneficiadas por el Evangelio o que vinieron al Evangelio para verse beneficiadas. Hoy en el nombre de Jesús declaramos que esto tiene que terminar. El nombre de Dios no puede ser usado para ganancias. El nombre de Dios no puede ser usado para beneficio personal. Nosotros tenemos que darnos por las ovejas, nosotros tenemos que hacer la obra que nos mandó el Señor. Dice el 4, no fortaleciste las débiles ni curaste las enfermas, no vendaste la periquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Bueno, esto es tremendo porque muchas veces el pueblo de Dios se siente un poco dolido por como hablamos algunos pastores, porque damos una palabra que para ellos es fuerte, pero bueno, nosotros estamos en obligación de dar la palabra como es. Nosotros estamos en obligación del que esté cayendo en el pecado, decirle que está en pecado. Nosotros estamos en la obligación de decirle a la iglesia que sin santidad no verá a Cristo y no podemos andar con otras cosas para que nosotros podamos ejercer lo que el Señor nos dice, tenemos que hacerlo como el Señor nos dice. Dice el 5, y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Claro, hoy hay muchos fuera de la iglesia, hoy hay muchas personas que se han ido por el maltrato de un pastor o de un líder, pero bueno, en el nombre de Jesús esto tiene que parar, nosotros no podemos ser así, sino que al contrario, es con amor, dice la palabra de Dios que el verdadero amor quita el temor, y hay personas que tienen miedo de estar en una iglesia por lo que les han hecho. Hoy vamos a orar para que el Señor quite todo esto del pastorado, del liderazgo, y que las ovejas sean vistas con amor como tiene que ser. Dice el 6, anduvieron perdidas mis ovejas por los montes y todos los collados altos, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Esto es tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros se nos va una persona y durante varios fines de semana no lo vemos en la congregación, vamos, la buscamos, le llamamos, le preguntamos qué pasó, qué podemos hacer, si necesita oración, pero no nos olvidamos de las ovejas, tenemos claro que es lo más importante porque necesitan tener siempre la palabra, necesitan siempre estar bien espiritualmente. Dice el 7, por tanto, pastores, oí la palabra de Jehová, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. 9. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová, así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo liberaré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Esto tiene que parar y el Señor lo está diciendo muy claro. Ya el que no hace lo que el Señor le está diciendo va a tener ese problema. ¿En cuántos siervos hoy no tienen una iglesia? Tal vez hay otras circunstancias y pues ni modo, pero cuando es por negligencia, esta palabra tiene que calar muy fuerte en esos siervos.
Esto es una tremenda palabra directamente al liderazgo, especialmente a los pastores. Aquí Dios los llama pastores egoístas, les habla de enriquecimiento ilícito, no cuidaron las ovejas y están expuestos a los depredadores, les dice que les quitará el rebaño. Cuando usted le habla a una persona y ésta escucha, esta persona se convierte para usted en una preciosa responsabilidad y cuando menos se da cuenta usted conoce su vida, sus problemas, sus necesidades, ya que continuamente le buscará para que ore por él. Y es aquí donde depende de usted en el campo espiritual. Le digo algo, esto es maravilloso. Y me he preguntado, ¿por qué yo? Y el Señor me contesta lo que dice 2 Corintios 12:9, lo leo para usted, dice, y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que se repose sobre mí el poder de Cristo. Yo soy débil. Yo voy a seguir siendo débil. Lo único que yo puedo hacer es poner por delante al Señor y entender que Él me llamó para que yo traiga a los pies de Cristo a aquellos que no lo tienen, pero es en mi debilidad, porque si yo lo hiciera en mis fuerzas, yo no lograría nada. Si no está Dios por delante, es imposible. Y esto tiene que quedarnos claro y comprendemos que es esa gracia infinita. ¿Quiénes somos nosotros para alcanzar a alguien? Pero dice el Señor, su poder reposa en mí. Solo hay que creerlo. Es por misericordia. Él nos ha dado esa gracia infinita. Hay una anécdota tremenda que dice que un hombre que vendía zapatos viajó a África por su negocio, pero apenas llegó a África, llamó de inmediato y dijo, voy de regreso, aquí nadie usa zapatos, todos están descalzos. Otro hombre con el mismo negocio también viajó de inmediato y llama y dice, asombrado, hay tanta gente aquí que necesita zapatos que tráigame todos los zapatos que tenga la fábrica, ¿verdad? Son los dos hombres en un mismo negocio con perspectivas diferentes. Nosotros podemos estar igual, vemos muchas personas y lo que vemos en ellos son problemas, dificultades y de repente pienso, mejor en eso no me meto. O sea, el Señor nos pone en lugares donde nosotros podemos alcanzar a muchos. Pero si yo lo que voy a ver es la parte débil de la persona, el pecado de la persona, si lo que voy a ver es que lo que me está buscando es por necesidad y no, yo tengo que hacer la obra, el Señor va a hacer, yo tengo que hablar. Dice la palabra de Dios que Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Espíritu Santo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es hablar, nosotros tenemos que ser Pablo y llegar con el mensaje. Mateo 9, del 39, 36, 37 nos dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, y más los obreros son pocos. Tuvo compasión de ellos porque vio que estaban como ovejas sin pastor. Y en el 37 nos da la dirección. ¿Qué vamos a hacer? Piensa, no sé, en este momento piensa en un familiar, en un vecino, en un compañero de trabajo o de estudio. Piensa en su necesidad. Puede ser física, una enfermedad. Puede ser material, tal vez lo que necesites comida. O espiritual, no quiere nada con Dios. Ahora piensa cómo puedes ayudar. Tal vez con comida, con medicinas, o hablándole de todo lo que el Señor ha hecho en ti. Piensa, aquí es muy lindo, todo lo compartimos, la gloria de Dios, pero nuestro verdadero campo de batalla está ahí afuera. Y cuando digo aquí es en iglesia, es muy fácil para nosotros dentro de la iglesia, entre hermanos, pero el verdadero campo de batalla está allá afuera, donde y te necesitan más. Hay un montón de descalzos allá afuera, hay un montón con frío. Hoy te pregunto, ¿te quitarías el abrigo? Hoy hay hambre ahí. Si todo eso está pasando ahí y no has hecho nada, siento que no estoy haciendo nada como pastor. Siento que no te he direccionado como lo ha hecho el Señor.
Y por eso hoy te pido perdón, porque tal vez no he hecho el mejor trabajo, porque tal vez no me he tomado el tiempo para decirte qué es lo más importante, qué es lo que debemos de hacer. Y el Señor ha puesto esta palabra en mi boca para que te diga qué es lo que tenemos que hacer, porque si no lo estamos haciendo, entonces yo soy parte partícipe de lo que no se está haciendo. Y hoy el Señor me ha puesto esta palabra y por eso hoy te la digo. Para finalizar, todo esto es una decisión personal. Mientras estemos solos, engordando nosotros con la palabra, entramos entramos en contiendas, conflictos, murmuraciones, no pasa nada, pero nada bueno. Y lo más importante, pasa desapercibido. Estamos cayendo en un trabajo muy bien elaborado por el enemigo. Y lo peor, ni nos damos cuenta. Toma esta palabra y guárdala en tu corazón y actúa. El Señor ha puesto esta palabra para que te diga que necesitamos hacer la obra. El Señor ha puesto esta palabra para guiarte y decirte cuán grande es Él y cuán necesitas tú, porque eres tú el que necesita ir a alcanzar esas almas y sentirte gozoso de ver que muchos vengan a los pies de Cristo por la palabra. Hoy te pido en el nombre de Jesús que te levantes como ese guerrero que Dios puso en ti o esa guerrera que Dios puso para alcanzar a aquellos que no le conocen. Gracias le doy al Señor por esta palabra, porque esta palabra es confrontativa, pero es necesaria. Vamos a orar. Bendito y soberano Dios, sí, gracias por esta palabra, porque nos llama, Señor, a reflexionar en un montón de áreas que estamos mal. Gracias, Señor, porque tú permites, bendito Dios, acercarse a muchos a nosotros, mas nosotros tal vez los hemos rechazado. Hoy te pedimos perdón, hoy te pedimos que nos guardes, Señor, que quites de nosotros toda negligencia espiritual, que quites de nosotros toda mentira del enemigo, de incapacidad. Hoy te pido, bendito Dios, que supla los recursos para ir, bendito Dios, no solo con la palabra, sino con las necesidades que tiene mi hermano ahí afuera. Te doy gracias por esta palabra, gracias porque sé que el que la escuche, Señor, se va a mover. Y si uno solo de los que la escuche va a alcanzar a otro, ya fue excelente, bendito Dios, porque no lo había ni siquiera intentado. Amado Dios, Padre Santo y Poderoso, a ti sea la gloria, a ti sea el honor. Y todo lo que te hemos pedido, te lo hemos pedido en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y la comunión del Santo Espíritu. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.